¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa, un podcast más. Yo soy El Alejo y transmitiendo desde Quetzaltenango y el lago de Atitlán para todo el mundo, para toda Guatemala también y para los amigos que están en el otro lado del charco, pues bienvenidos a este programa. Estamos el día de hoy pues muy honrados y muy felices de poder contar acá con auténticas leyendas, ¿verdad? O sea, estamos hablando de pues un músico y un escritor, ambos son hermanos, yo creo que el talento lo traen en la sangre ambos, pero tienen facetas muy diferentes y cada uno en su momento pues ha logrado también incursionar en diferentes ámbitos del arte. Así que, pues, sin más preámbulo, quiero darles la bienvenida a este segmento, a este programa. Antonio Cardiel, escritor del libro Héroes de Leyenda, ¿verdad? La historia jamás contada de una banda mítica como lo fue Héroes del Silencio. Y, por supuesto, nos acompaña nada más y nada menos que su hermano Joaquín Cardiel, bajista de la banda, el último indio cherokee del rock and roll. Así que, ¿cómo están, amigos? Bienvenidos aquí con El Alejo en Guatemala. Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues re bien, Joaquín, muchas gracias. Antonio, Pues ¿cómo vas? estupendamente, encantado de estar con vosotros y con mi hermano y a charlar un ratito de música y de literatura, que es lo que interesa. Por supuesto, por supuesto. Yo creo que hay diferentes temas que se pueden abordar el día de hoy, ¿verdad? Y quiero agradecerles a ustedes por aceptar la invitación. No todos los días se tiene la oportunidad de contar con personajes de este calibre en un programa como el nuestro. Y pues ya, dándoles la bienvenida y las palabras respectivas, ¿verdad? O sea, me llamó mucho la atención, Antonio. Acabas de sacar un libro, ¿verdad? O sea, contando los pormenores y las intimidades de por lo menos tres de los miembros de Héroes del Silencio, cuatro de repente, ¿verdad? ¿Cómo nace la idea de hacer Es un una libro sobre vieja la banda? aspiración que tenía yo desde hace muchos años. Siempre había tenido en la cabeza la posibilidad de enfrascarme en un libro sobre la banda de Joaquín, Héroes del Silencio. Y bueno, lo he ido dejando pasar por diferentes circunstancias y hace 4 años retomé la idea y pensé que era el momento adecuado porque hay cierta bibliografía sobre la banda, pero bueno, había lagunas que había que tomar posición de las canciones, de los conciertos que habían sido tratados de una manera superficial, sobre todo las giras fuera de España. Evidentemente, las españolas estaban glosadas bien en la prensa del país, pero las que habían hecho por Europa y por América estaban poco tratadas, digitales, que era todo prensa escrita y era difícil acceder a ella. Y bueno, por esta serie de circunstancias, por oportunidad, porque tenía ganas, por el acceso a material inédito que dejaron los tres participantes de sus respectivos archivos y la posibilidad que tuve, gracias a la cercanía con mi hermano, de entrevistarlos también largo y tendido en largas sesiones de entrevistas en sus casas respectivas, pude plantearme escribir un libro algo diferente a lo que había habido hasta la fecha, gracias a ese fondo documental y a esas declaraciones, escribir una historia más íntima, más cercana al día a día de la banda, a lo que era su devenir en la creación y la interpretación, y de esa manera plantear la redacción de este libro de Héroes de Leyenda. Ya, me imagino que eras el fan número uno de la banda o de tu hermano, por lo menos. Probablemente de los primeros. Sí, yo recuerdo que Joaquín entra en la banda en octubre del 85, llevaba menos de un año la banda funcionando. Ya tenía sus seguidores en Zaragoza, entra allí, empieza a ensayar con la banda en los locales que tenían en la calle Capitán Pina en Zaragoza, y es cuando ya me empieza a contar cosas, me empieza a explicar lo que hace, trae alguna maqueta, voy a ver algún concierto en Zaragoza al principio, año 86, luego nos entre héroes y, en este caso, mi persona, gracias a que mi hermano entra en la banda y me va contando las cosas que suceden. Ya, no, pues interesante. Y bueno, para los que vimos el documental, ¿verdad? O sea, fue un año excelente para la banda, para Héroes del Sol. Los que vimos el documental en Netflix, o sea, también se cuenta la historia de cómo, pues me parece que Joaquín ensayabas en la banda donde estabas antes, ensayabas, fueron haciendo como amigos o conocidos al menos. Sí, nos íbamos viendo a menudo porque, como bien dices, como decía Antonio, en la calle Capitán Pina, que ya no existe, aquello se derribó y han hecho una gran avenida, había unas casas unifamiliares pequeñitas, un poco acondicionadas más o menos para local de ensayo, a veces los fines de semana, entonces nos íbamos conociendo y poco a poco pues empezamos a hablar y bueno, ya cuando Juan y Enrique empezaron a buscar bajista, bueno, dieron conmigo y enseguida, pues bueno, tomé con mucha ilusión el tema del bajo en el grupo y bueno, empezamos a trabajar conjuntamente y hasta donde llegamos. Ya hasta llegaron. O sea,
como adolescentes, como jóvenes que empezaban, o sea, ¿se imaginaron ustedes los niveles a los que iban a llegar y que iban a ser una banda, iban a terminar siendo una banda de culto para varias generaciones? O sea, no fue la generación ochentera, noventera, fueron varias generaciones posteriores. ¿Se lo imaginaron esos jóvenes inquietos, músicos en algún momento? No, no te lo puedes imaginar en ningún momento. Lo que pasa es que sí que cuando trabajas y trabajas con ilusión y con mucho esfuerzo, lo haces para conseguir el éxito, entre comillas, ¿no? Para llegar al máximo número de gente posible y para que la gente conozca tu trabajo y tus canciones. Pero nunca pensamos que llegara a ser tanto. Costó mucho trabajo, pero lo conseguimos. Ya, sí, me imagino. O sea, hemos seguido la carrera de héroes, al menos yo los conocí en el 92, ¿verdad? Y creo que la primera canción, se lo dije a Pedro Andreu también, que tuve la oportunidad de entrevistarlo alguna vez, le digo, mira, yo escuché la carta y wow, me quedó grabada en la cabeza, dije, estos tíos tienen algo, estos tíos la van a hacer y van a ser muy grandes y no te ibas a imaginar. Es que en aquellos tiempos, bueno, y en Guatemala, imagínate, o sea, la cultura rock tampoco es que fuera muy fuerte y rock en español mucho menos. Entonces tenías por el área argentina que venía Soda Stereo, de repente Enanitos Verdes, habías escuchado un poco de repente de rock de los ochentas, Miguel Mateos, ¿verdad? O sea, ya eran como para una generación arriba que la nuestra, y realmente no era un rock que terminara de molar, o sea, a mí no me terminaba de gustar el rock ochentero latinoamericano, digamos, que había muy poco, pero ya en los últimos años, los últimos 2 años de los ochentas, en Latinoamérica, en México, en Argentina, en Guatemala, empieza a haber un movimiento también bastante interesante y no podías tener acceso a la música porque solo tenías las radios o el cassette, ¿te recuerdas del cassette, las cintas? Y era bastante complicado tener acceso a ese material. Entonces, como que por medio de la piratería también todos fuimos. Un amigo tenía un cassette que te lo dabas a otro, le ponías una cinta adhesiva en unos ojitos abajo y así lo iba reproduciendo. Y fue como ¿qué te digo? Un método muy de hormiga, muy de guerrilla, en que todos empezamos a hacerlos virales y virales y virales. Entonces de repente sale otro disco y entonces ya estábamos viendo otro cassette, ya estábamos viendo cómo lo pirateábamos. Creo que de esa forma lograron llegar a principios de los noventas muchos de ustedes, ¿no? Sí, bueno, entonces la música se consumía no sé, de otra manera, ¿no? Yo también recuerdo grabar cintas de la radio, de un programa que había aquí en Zaragoza, El Selector, del cual habla Antonio en el libro, era un tal Cachi, que era el locutor de la radio, y él viajaba mucho a Londres y a muchos sitios, compraba discos y luego los ponía en su emisora, en el programa que tenía, y entonces estábamos todos con el cassette, con el dedo preparado para cuando dejara de hablar, grabar las canciones que nos gustaban y ahí en poco pues empezabas a descubrir los grupos que luego realmente te acababan gustando, ¿no? Esa era un poco la esencia. Ahora parece más sencilla, aunque también sí que tenemos ahora las redes, YouTube y todo esto, pero vamos, hay tanta cantidad de música que parece casi un inconveniente poder acceder a tanta música. Es muy complicado, bastante complicado. Yo creo que si es más fácil llegar al público, es más difícil poder mezclarte o por lo menos diferenciarte entre millones de músicos que hay todos Eso con es, sí. una variopinta cantidad de propuestas, ¿verdad? O sea, tenés infinidad de propuestas de todo tipo de género, todo tipo de música y es muy complicado. Y me imagino que también el tema de los libros es un tema muy parecido. O sea, ahora todo el mundo quiere descargar un libro en PDF o de repente te suscribes a una página que te brinda accesos, libros de acceso gratis, ¿verdad? En redes sociales. No sé cómo, si fue buena idea hacer un libro. Me imagino que está dirigido más como para coleccionistas, muy fans de hueso duro de la banda. Bueno, el tema de los libros es parecido al de la música, en cierto modo, no dejan de ser procesos creativos y hay mucha gente que escribe. En España se calcula que un 4% de la población está escribiendo una novela. Esto significa que hay unos 4 millones de personas casi que están escribiendo una novela cada año. Imagínate. Entonces,
el fenómeno de cómo llegas a las editoriales se ha complicado también exponencialmente. En España, una de las editoriales que más funciona es una que hace edición a medida del autor. El autor paga su edición, puede pagar 10, 20, 100, 1000 ejemplares, pero lo paga todo él. Con eso te doy una idea de lo que significa también hacer un libro en España, como supongo que en Guatemala es complicado. Hay mucha gente que escribe y escriben bien, la gente escribe bien y tiene muchas propuestas. En mi caso jugaba con ventaja porque el tema era de primera calidad. Evidentemente no estaba escribiendo sobre cualquier grupo, estaba escribiendo sobre la banda más importante que ha dado el rock en español, pienso yo. Desde luego en España es la banda de rock más importante y jugaba con esa ventaja, con la ventaja de un tema de primera magnitud que yo sabía que iba a suscitar el interés de las editoriales, como así fue. Lo que no me imaginaba es que fuera a funcionar tan bien, eso es la verdad, porque el tema de los seguidores del grupo lo tenía un poco abandonado. Sabía que había mucho seguidor, pero no hasta el punto que me ha sorprendido al salir el libro ver la reacción que ha habido en redes sociales, tanto de la banda como de gente privada que tiene redes sociales sobre Héroes, que ha sido una reacción estupenda. Pero sí, la verdad es que era una aventura meterse en este libro, ha salido bien, afortunadamente el tirón que tiene la banda ha justificado el esfuerzo y ya ha podido ser publicado. Y tuviste, como lo acabas de decir, una gran ventaja y es tener acceso de primera mano. Sí, o sea, tenés a tu hermano, pero también me imagino que una llamada a Pedro, una llamada a Juan, ¿verdad? Me imagino que a Enrique también quisiste llamarlo en alguna ocasión y tenés como que una mina de oro o una bomba de tiempo en tus manos, cualquiera de las dos Era una opciones, yo creo. mina. Yo creo que el sueño de cualquier biógrafo es hablar con el músico o con los músicos que son objeto de su libro. Y no es fácil conseguirlo. Yo No. estuve leyendo antes de meterme en el proyecto bibliografía, perdón, mucha biografía musical, sobre todo anglosajona, autores ingleses y americanos, que son los que más avanzado tienen el tema. Y es muy difícil ver una biografía que esté participada por la persona que es objeto del interés, muy difícil. Normalmente se tienen que conformar con el entorno, tienen que recurrir a los managers, a los parientes, a los amigos, a los músicos de estudio. Y yo tuve la inmensa fortuna de que me pasó lo contrario, de que además en un principio los 4 miembros del grupo me dijeron que sí y empecé a redactar el proyecto en más o menos en septiembre del 2018 con el sí tanto de Pedro como Juan y Joaquín, por supuesto, pero también el de Enrique, que luego más tarde se descabalgó. Pero sí, sí, fue una tremenda fortuna conseguir un material de primerísima mano a base de muchas horas de charlas en la intimidad de las casas de los músicos que me abrieron su casa y sus corazones, desde luego. Ya, por supuesto. Me llama mucho la atención porque obviamente ustedes, pues el grupo como tal, el que inició, pues nos recordamos a los cuatro, pero ¿qué papel juega Alan? O sea, Alan fue un miembro que encajó, o sea, fue un héroe del silencio invitado, fue un héroe del silencio temporal, fue un bálsamo para el dolor y fricciones entre Juan y Enrique, o sea, ¿cuál fue el papel de Alan? Bueno, Alan lo conoció Pedro en una fiesta en México en el 92, creo que cuando fuimos por primera vez. Y luego cuando acabamos de grabar El espíritu del vino nos dimos cuenta de que hacía falta una guitarra de apoyo en directo, porque Juan no podía hacerse cargo de la ingente cantidad de guitarras que había grabado. Entonces, bueno, a Pedro se acordó de él, de que había contactado con él, que había tomado unas copas y tal, y bueno, la verdad es que no hicimos ninguna prueba a nadie más. Lo trajimos en avión a Europa, vino a Zaragoza, empezó a ensayar y bueno, pues él fue guitarra de apoyo en las giras sucesivas, participó también en la tarea de composición en pequeños niveles en la Avalancha. Y cuando se disolvió el grupo, continuó con Enrique, ¿no? En la aventura en solitario de Enrique. Luego, para la gira de reunificación, bueno, pues Juan prefirió contar con su hermano, pues por motivos obvios, porque, bueno, él podía ensayar con él, son hermanos, viven los dos en Zaragoza, y le resultaba mucho más sencillo a Juan hacerlo con Gonzalo. Y esa es un poco la historia de Alan con Héroes del Silencio. Ya.
Al disolverse la banda, o sea, creo que también no quedaron del todo peleados los cuatro. O sea, tengo entendido que vos colaboraste con Enrique, con el Radical Sonora. Igual Alan, pues también anduvo en una gira tengo Bueno, material en Perú. Pedro también, que también le hizo las baterías un par de veces. yo colaborar no llegué a colaborar realmente. A mí Enrique me pidió que entrara en el proyecto. Estuve un par de veces en un par de ensayos con él y con el resto de la banda que había formado, pero enseguida me di cuenta de que no era lo mío, no quería participar de ello. Tenía cosas que hacer a nivel personal y me descabalgué enseguida del asunto. La verdad es que mi participación en Radical Sonora simplemente es la composición de Fatiga con él, pero que había sido compuesta mucho tiempo antes. Esa es mi única participación. Ok, ok. O sea, digo, por lo menos en algunos medios es la información que circulaba, ¿verdad? Pero también circulaba de que te habías alejado, que estabas construyendo una casa en el campo, querías hacer el quiebre entre una estrella famosa del rock and roll a nivel mundial y dedicarte a una vida más hogareña, más de campo, que también yo creo que es la aspiración de muchos. Así es, y sigo viviendo aquí donde estoy y la verdad es que estoy encantado porque, bueno, da mucho trabajo, pero se vive más cerca de la naturaleza y con Claro. otro ritmo. Ok. Antonio, ¿y tuviste la oportunidad de rodar con la banda, por ejemplo, cuando fueron de gira a Europa, a Alemania, o sea, cuando se fueron? ¿Estuviste con la banda? ¿Tuviste acceso a esa Sí, experiencia? sí, tuve la inmensa suerte de poder ver unos cuantos conciertos, sobre todo a partir del año 88, cuando ellos empiezan a hacer la primera gira un poco ya en condiciones, después de grabar el primer EP, las tres canciones de debut. Ya en el 89 todavía da más conciertos, en el 90 aún más, y en el 91 la gira de presentación de Sendero de Traición es el año de eclosión total y absoluta. Hacen ciento y pico conciertos en 6 meses, los estadios, plazas de toros. Y yo tuve la inmensa suerte de poder ver entre ese 88 y el 91, no sé, no te puedo decir el número de conciertos, 30, 40, no lo sé. Siempre que podía, siempre que era un fin de semana y que no me quedaba demasiado lejos de casa, cogía el coche y me iba a la ciudad donde estaban. Joaquín se encargaba de avisarme con unos días de tiempo. El próximo sábado vamos a Figueras, por ejemplo, que está cerca de Barcelona. Pues yo me iba a Figueras, compartía con ellos hotel, íbamos a comer, a la prueba de sonido, el concierto, luego siempre había alguna copa en el camerino y en el hotel. Y para mí, Una yo creo que chica. fue un poco, sí, fue una experiencia fantástica, tengo unos recuerdos increíbles, que yo creo que es un poco el origen también de mis ganas de escribir, porque recordaba con tan buenos recuerdos aquellas experiencias de viajar y ver los conciertos de esta manera tan íntima, tan personal, ¿no? Tan de cerca, compartiendo mesa y mantel, camerino y fiesta, ¿no? Pues para mí esos recuerdos eran muy valiosos y quise plasmarlo también en el libro. De alguna manera se cuentan así las giras, se cuenta la gira como si el lector estuviera dentro de la furgoneta o dentro del backstage o dentro del hotel. Intenté acercarlo así a los lectores para que tuvieran una experiencia como la que yo viví en aquellos años, que fue, ya te digo, fue algo inolvidable. Fíjate que, bueno, en Guatemala está un poquito difícil por el momento el acceso al libro, ¿verdad? Yo creo que solo habría que comprarlo por Amazon y te llega después, pero me imagino que en algún momento pues habrán algunas editoras que lo traigan. Mira, y he visto muy buenas reseñas del libro, o sea, la verdad, creo que parece que a mi gusto, bueno, no a mi gusto, lo que he visto es que al gusto de la persona que escribe la reseña, es un libro bastante exquisito, entonces llama mucho la atención el querer acceder a él, ¿verdad? Y obviamente no es lo mismo descargártelo, comprártelo en Amazon vía PDF, que tener un material palpable y decir, bueno, quizás en algún momento te lo puedan autografiar o algo, ¿verdad? O sea, para el coleccionista, por ejemplo, yo acá arriba tengo, bueno, acá creo que está la firma de Pedro, ahí arriba está la firma de Enrique, ¿verdad? En un disco, eh, tengo firmas de otras bandas, ¿verdad? Entonces, para uno como coleccionista, para un fan, es el tener la versión física. Pero me parece que es un Sí, libro bastante exquisito, muy bien redactado. bueno, te agradezco el comentario. Y sí es verdad que el libro se ha hecho una edición bastante cuidada, la cubierta con una fotografía de Javier Clos de la sesión que les hizo para Senderos de Traición. Es una cubierta muy bonita con un logo de la banda en bronce.
luego tiene tapadura, tapadura en cartón negro, también con el anagrama del grupo en bronce también plasmado ahí en la portada. Es una edición que tiene dos cuadernillos de fotos, muchas de ellas originales. Las fotos van en parte de Javier Clos, el fotógrafo que lo siguió muchos años, y en parte de Joaquín, que Joaquín hizo muchísimas fotos a partir del año 90, ¿verdad? Que te compraste la cámara, hiciste miles Sí. de fotos del grupo y hay muchas fotos suyas. Luego sí es verdad que se ha convertido también como ebook y ahora se va a comercializar el audiolibro. He tenido la fortuna de leerlo yo personalmente, me propuso la editorial leerlo yo. He estado en el mes de octubre y noviembre yendo a un estudio a grabar lo que es la lectura de libros, salto de audiolibro para cuando vas conduciendo, las personas que tienen dificultades para leer. Me parece una idea muy buena. En todo caso, lo que sí que es verdad, y tú comentas con acierto, es que el aficionado de la banda quiere tener algo tangible, le encanta tener el objeto al alcance de la mano, no se conforma con una canción, quiere tener el vinilo, igual con el libro, quiere tener el libro. Ojalá podamos ir a Guatemala dentro de a firmar ejemplares, sería para nosotros un sueño, ¿no? Primero tendrá que haber una editorial en Guatemala que lo quiera editar o que lo quiera importar de España, como ha hecho en México. En México que el objeto físico pues es interesante y los fans lo reclaman. Sí, mira, yo creo que sí va a llegar a ese punto. O sea, creo que en Guatemala, como el resto de Latinoamérica, o sea, hay un cariño muy especial a la banda. O sea, creo que la banda lo sabe. O sea, yo creo que el concierto, el primer concierto del 2007, o sea, el tomar a Ciudad de Guatemala como la primera fecha fue una cuestión increíble. Por ahí cargo también mi boleto, creo que por ahí anda, ¿verdad? Entonces, son recuerdos que uno obviamente los va a conservar y los va a tener así para la posteridad. O sea, podría sonar, no sé, como muy infantil, ¿verdad? Podría sonar como muy ridículo en algunas veces, pero para un fan tiene un valor invaluable, ¿verdad? O sea, cualquier Mm, cosa Sí, de su sí, banda. a mí me pasa lo mismo. Yo, pues, yo he sido fan antes que músico y a mí me encanta guardar todo lo que tengo, pues algunas entradas de los grupos que veía, pues me encanta tener vinilos y CDs de los grupos que me gustan. No me conformo solo con la música en digital, me gusta conseguir material. Y de hecho, bueno, de Héroes de Silencio he procurado guardar cosas porque también soy muy fetichista de Héroes de Silencio. Sí que a mí me encanta guardar cosas de lo que me gusta en todo en general, de la música y de todo en la vida. Ya. Sí, mira, y es interesante también, porque lo que decías, Antonio, o sea, el tema del libro, yo creo que, mira, acá sí encontré un boleto, pero fue para un tributo que hicieron con Alan Boguslavski, pero me llama la atención logo, este, que fue creo que Ese es las el primeras distintivo. fechas de la banda, o sea, Sí. las primeras épocas. Y en Ese logo es del primer disco, sí. sí, pero, o sea, Héroes tuvo varios logos también. O sea, ¿por qué tuvieron varios logos? Porque, o sea, por ejemplo, mira, yo conozco una banda como los Rolling Stones y es la lengua y ya sabes que son los Rolling Stones, o sea, por la posteridad. Los Beatles también, ¿verdad? The Cure, por ejemplo, U2, Queen, todas las bandas, o sea, se pegan como a un concepto, a un logo, a una imagen, ¿verdad? Héroes tuvo unos 4 o 5 logos. ¿A qué se debió eso? Bueno, ¿O era parte de la estrategia para cada disco? bueno, era una evolución, porque realmente el primer logo que has enseñado, pues son como dos dragones que hacen la H, y luego fue un poco evolucionando, por decirlo así. A partir de ese logo evolucionó el resto que fueron pues un poco diferentes, poco a poco, hasta el que fue más estilizado, más simple de Avalancha, que ese, por cierto, se le ocurrió a Pedro y lo plasmé yo en un dibujo vectorial porque Pedro lo hacía muy bien. Pedro firmaba así los autógrafos de la banda y a mí me encantaba cómo lo hacía. Me propuse hacerlo bien en una tableta gráfica en el ordenador y tal, y al final pues se quedó ese logo de Avalancha, por ejemplo, ¿no? Y todo esto fue trabajo de Pedro Delgado, que era pues el que se encargó del arte gráfica de los primeros discos. Él fue evolucionando el logo. Primero fue este que has enseñado, luego en Sendero de Tradición cambió, en El Espíritu del Vino tuvo una evolución posterior a la cual se añadieron todos los símbolos nuestros y las canciones, tipo un poco Led Zeppelin. Y bueno, fue un poco una evolución, no dejar el logo como fijo para siempre. Ya, sí.
Mira, y en el espíritu del vino es justamente eso. Yo creo que hay una evolución también y y toda esa simbología que representa. O sea, cada canción con un símbolo muy, muy diferente es un tema muy interesante. O sea, ¿por qué nace la idea de hacerlo así, por ejemplo? Bueno, este era Pedro Delgado, que era un tío muy ocurrente. Y bueno, y también le sugeríamos nosotros muchas cosas, ¿no? Nosotros le dijimos que queríamos contar cada uno de nosotros con un símbolo, como hacía Led Zeppelin, y entonces él nos propuso hacerlo también para las canciones. Y bueno, pues le dijimos, por supuesto, pues mándanos bocetos y mándanos, y ahí vamos opinando sobre el tema y así lo hicimos. Ya. Parecen muchos mandalas. O sea, Sí, la primera impresión para mí eran como muchos mandalas, mucha como geometría asiática de repente. No sé si esotérico, no sé si tiene algunos componentes o alguna influencia del viaje que hicieron también ustedes a la India, a Nepal con Enrique, me parece que con Copy. sí, todo eso siempre queda ahí dentro. Y bueno, algunas de las letras de las canciones trataban temas, bueno, Flor de Loto, por ejemplo, habla específicamente de la niña que apadrinaba a Enrique en Nepal, a la cual fuimos a ver. Y hay otras canciones que por sus letras hacen referencia pues, a filosofías budistas, hinduistas. Y entonces, bueno, se trataba un poco de reflejar todo eso también a través de la simbología. Al igual que, por ejemplo, hay un cactus en Túmbar de Sal, pues en referencia un poco a la cultura más latinoamericana. Y todo eso trataba de reflejar un poco pues, nuestras indicaciones a Pedro, el ilustrador, pues le íbamos comentando y diciéndole por dónde iban los tiros para que él hiciera los diseños y quedaran plasmados en el álbum. ¿Ya? O sea, me imagino que también les marcó bastante, porque sí se ve reflejada mucha cultura hinduista, ¿verdad? Por lo menos en Sí, el espíritu del vino. Se ve, se nota. sí, sí, ahí está, sí, se refleja muy bien, sí. Ya, ok. Antonio, ¿estudiaste literatura, historia del arte o algo para composición literaria, algo que tenga que ver con el oficio de escritor? No, mira, yo cuando tenía 14, 15 años me puse a escribir. Me encantaba leer. Yo creo que me pasé media infancia leyendo libros en casa de mis padres, en nuestra habitación. Joaquín tocaba la guitarra, yo leía y escribía. Y escuchábamos mucha música también, en un tocadiscos viejo, con cintas viejas, etcétera. Y cuando me planteé qué quería estudiar, pues mira, opté por el derecho. Yo soy abogado y me dedico a eso. Lo que pasa es que llevo tantos años leyendo y escribiendo que ha sido un aprendizaje continuo. Yo creo que la escuela más importante para la literatura es leer muchísimo, leer muchos libros de todos los años, de todas las épocas, de todos los países y literaturas, y escribir muchísimo. Yo he escrito mucho, mucho en mi vida, casi a diario desde que tengo 15 años, por lo tanto, esa ha sido mi escuela. Opté por una carrera que me diera un poco de seguridad alimentaria, por decirlo así, algo más práctico que lo que es la literatura en sí. No me apetecía dar clases, no me veía dando clases en un instituto a los chavales y preferí estudiar algo práctico que me permitiera tener un oficio que a su vez me dejara algo de tiempo para dedicarme a escribir, y es lo que he hecho estos años. Ok, ok. Bueno, tengo entendido que Joaquín también terminaste la carrera de química. Sí, eso es. Tuve la fortuna de poder acabarla. Un químico y un abogado. No, menos. Sí, bueno, la verdad es que coincidió un poco a mitad de... Ya estaba en el grupo cuando estaba en tercero de carrera y bueno, tuve la inmensa fortuna de poder continuar los estudios y acabarlos, porque bueno, el grupo no estábamos todas las veces de gira, estábamos muchas veces mucho tiempo en Zaragoza y pude acabar la carrera con ayuda de gran parte del profesorado, porque también sabían de mis inquietudes musicales y del devenir del grupo. Entonces, en cierto modo, si veían que no podía hacer algún examen o algo, me lo retrasaban y me lo hacían cuando estaba disponible. Así que también desde aquí un agradecimiento a aquellos profesores que se compadecieron de mí. Sí. ¿Y qué te dijeron en tu casa? O sea, te dijeron, mira, no hay problema, puedes combinarlo y decir, mira, fíjate que me voy a dedicar a ser músico a tiempo completo y la carrera, pues sí, qué bien, aquí tengo el título de licenciado en ciencias químicas, pero quiero ser músico.
Bueno, es un poco chocante porque la verdad es que es complicado vivir de la música y ser músico en estos tiempos y hace 30 y 40 años también. Bueno, al principio hubo un poco de, claro, de sorpresa y decir, hoy Dios mío, mi hijo que se va a dedicar a la música, pero claro, ya seguía estudiando, tenía la carrera ya hecha cuando la acabé y el grupo empezó a funcionar, entonces tampoco podían poner ninguna objeción, veían que también me hacía feliz y bueno, eso fue un poco la historia, ¿no? Acabé la carrera, que era lo que ellos querían, y yo, por supuesto. Y bueno, el grupo empezó a funcionar y, bueno, empezamos a ganar algo de dinero y vieron que aquello podía funcionar y por supuesto me apoyaron en todo. Ya. ¿Y ejerciste la profesión No, después de nunca. él? Nunca. Nunca, nunca. De químico no he hecho nada nunca. ¿Y por qué estudiaste química? Bueno, pues supongo que porque no lo sé muy bien. La verdad es que, hombre, me gusta sobre todo la especialidad que dice que es química orgánica, bioquímica y por ahí. Pero más que nada esto es porque hubo un profesor en los cursos de cuando ya era mayorcito en el cole, con 17 años, que daba química de una forma muy intuitiva y la entendí muy bien. Y gracias, yo creo, a ese profesor, ese tipo de profesores que hacen que la asignatura te sea favorable o te guste más de lo que tú supones que te pueda gustar, ¿no? Yo creo que un buen profesor hace que te entusiasmes por una asignatura o por una materia. Y también un mal profesor hace que odies esa misma asignatura, porque yo en cursos anteriores suspendía química. Quiero decir que gracias a este profesor, pues bueno, dije, bueno, pues si este señor la da así de esta manera, pues algo bonito tendrá, ¿no? Y bueno, la hice y me gustó y la verdad es que me acabó gustando, por supuesto, la especialidad de química orgánica. Ya, buenísimo, buenísimo. ¿Y quién es el más grande? Yo soy el más viejo. El más grande, también soy más grande, ¿eh? Un poquito más. Pero, pero yo soy más viejo. Tengo 3 años más que Joaquín. Ok. ¿Y cómo fue la relación de ustedes? O sea, ¿siempre fueron íntimos hermanos o siempre había peleas? Como una relación normal entre hermanos. Siempre compartimos habitación. Desde que tengo uso de razón, mi hermano está conmigo en la habitación. Y al revés lo mismo. Siempre, desde que somos niños, tenemos una habitación para nosotros y ahí pues teníamos una televisión para nosotros, teníamos unos radiocassettes para escuchar música, teníamos nuestra mesa para estudiar, nuestras camas y compartimos todo. Claro que en alguna nos peleábamos, seguramente, tuvimos alguna enganchada, pero en general yo lo recuerdo muy bien porque compartíamos mucho el tema, sobre todo el tema cultural. Nos gustaba la música rabiar y poníamos música clásica al principio, ¿verdad, Joaquín? Empezamos un poco con la música clásica, con Mozart y Beethoven y Haydn y Sostakovich y un poco de todo. Y luego fuimos pasando al rock y al pop y empezaron ya los Ramones a sobrevolar sobre Tchaikovsky y ya te digo, una relación bastante normal, creo yo, para hermanos que han vivido siempre juntos. Ya. Y si compartían habitación, ¿cómo hacían para llevar chicas? ¿Se Oh, turnaban o decían, mira, hoy me toca a mí, mañana me toca a mí, no sé? eso era más complicado porque, claro, vivíamos con nuestros padres y las cosas no eran tan sencillas entonces. Pero bueno, yo creo que sí. Íbamos con alguna novia, pues nada, hablábamos los tres. Ya el que llevaba a la novia hablaba con su hermano también y no sé. Luego ya en lo que es la intimidad propia de una pareja tenemos que buscar otros sitios. Está claro. Supongo, supongo. ¿Fueron felices? ¿Fueron niños felices? ¿Jugaron mucho o por el contrario fueron más retraídos? Bueno, yo recuerdo una infancia feliz, la verdad. Bueno, nuestro padre era militar, sí que había, no es que hubiera un ambiente estricto en casa, ni mucho menos, pero bueno, sí había un poco ese entorno, ¿no? Militar, estaba por ahí. Pero sí que recuerdo una infancia feliz y jugábamos mucho y no sé, solíamos estar juntos siempre, como dice Antonio, hacíamos los deberes juntos, dormíamos juntos, nos reíamos mucho, la verdad. Recuerdo jugar en las camas que teníamos ahí, una enfrente de otra, nos tirábamos los calcetines. En fin, yo recuerdo una infancia feliz, ¿no? Y los veranos largos, estos íbamos a una piscina
pues con gente militar, evidentemente, y muchos niños también, y jugábamos muchísimo porque había unas zonas verdes increíbles y nos perdíamos por ahí un poquito. Luego recuerdo mucho también los viajes al Pirineo, porque nuestra madre es de Jaca, del Pirineo Oscense, aquí en España, y recuerdo aquellos viajes también, las montañas, Jaca, en fin, lo recuerdo con mucho cariño. No sé, Antonio, si tiene algo Sí, que me apostillar. pasa igual. Yo ahora también recuerdo mucho cuando leíamos, por ejemplo, tebeos, ¿te acuerdas? Que Sí, leíamos los cuentos de Tintín, de Asterix de Obelix, y tantos tebeos y ya también enciclopedias. Me acuerdo que teníamos algunas enciclopedias así para niños que tenían como preguntas y respuestas de todos los temas. Nos solían premiar nuestros padres dejándonos leer. Tú fíjate, curioso, ¿eh? Llegaba el viernes por la noche o el sábado por la noche y siendo niños nos dejaban leer y para nosotros era una fiesta. Si nos metíamos en la cama a las 9 de la noche, nos dejaban 2 horas de lectura porque al día siguiente no había cole. Yo recuerdo aquello como una auténtica gozada. Estar leyendo en la cama era un lujo. Y como dice Joaquín, mucho juego, mucho compartir. Cuando fuimos creciendo, ese descubrir la música, que fue también algo muy especial. Como te comentaba, empezamos con clásica. Empezamos a comprar cintas de Beethoven y de Haydn y de Mozart, Tchaikovsky, Rimsky-Korsakov, Falla. Teníamos una auténtica colección de cintas de música clásica. Y un buen día empezamos a darle al pop rock. Recuerdo haber comprado el primero de los Ramones y un disco de AC/DC, que entonces entraron en casa como un vendaval. Desbancaron los Ramones, AC/DC, Sex Pistols, Stranglers, The Cure, todo eso desbancó a Rimsky-Korsakov, al pobre Falla, al pobre Granados, al pobre... Dimos una vuelta total al repertorio y fue cuando empezamos a escuchar rock and roll, que a Joaquín le sirvió de mucho con el paso de los años. Ya. Y Antonio, ¿nunca tuviste inclinación por tocar algún instrumento? Decir, quiero aprender a tocar guitarra o batería o a vocalizar. Pues la verdad es que no. Yo veía a mi hermano enfrascado con su guitarra Galanti, que era una guitarra italiana que había comprado de decimocuarta mano, que se enganchaba en una radio de válvulas de nuestro padre, una vieja. Sí, no sé cómo conseguía hacerlo sonar, pero sonaba y sonaba bastante bien. Y él estaba con su guitarra, yo con mi vieja máquina de escribir, y compartíamos el espacio y estábamos intentando progresar en paralelo. Y no, yo nunca tuve la tentación de tocar ningún instrumento. Yo con mis libros y mis cuadernos y mis plumas y máquina de escribir tenía más que de sobra, como Joaquín le pasaba con su guitarra, sus bajos y el interés por la música. Ya, o sea, sí, sí ya traía marcado de repente cada quien su inclinación artística, su preferencia artística, supongo. No sé cómo nació, yo creo que en mi caso fue por lectura desde crío de muchos libros. Bueno, y Joaquín, en mi caso, pues yo recuerdo que, bueno, a mí la música me calaba profundamente y recuerdo estar en casa algún sábado por la tarde solo y, bueno, con la música muy, 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 muy alta, con el stick de hockey de mi hermano que jugaba al hockey y a la altura de un armario había una llave que yo hacía que fuera el micrófono y ahí me ponía a berrear y hacer que tocaba la guitarra, ¿no? Entonces... Eso a mí me volvía loco y me imaginaba que estaba en el Madison Square Garden escuchando un disco de Status Quo grabado ahí en directo o un disco de Led Zeppelin y me volvía loco. Entonces, la verdad es que poco a poco tenía amigos que tenían grupos de música. Uno de ellos, Ramón, iba con él andando hacia el colegio, que tardábamos casi media hora en llegar andando y nos daba para muchas charlas. Y él tenía un grupo del cual tocaba el bajo. Entonces, un buen día me dijo, oye, mira, Joaquín, que no tenemos nadie que cante, si te quieres pasar y tal, y vienes con nosotros. Y empecé como cantante en ese grupo, Edición Fría se llamaba, y bueno, al poco tiempo Ramón dejó el grupo, dejó el bajo, porque sus padres se lo prohibieron por notas y estas cosas que pasaban. Y bueno, empecé a tocar el bajo y a cantar en ese mismo grupo y de ahí me vino lo de tocar el bajo, ¿no? Porque yo siempre pues tocaba la guitarra, pero bueno, empecé a tocar el bajo y ahí fue un poco mis principios. Gracias a Ramón empecé a tocar el bajo. Okay. O sea, ¿pensaste, o sea, como con lo que nos estás contando, de que te imaginabas siendo el frontman de una banda tocando en el Madison Square Garden?
¿hubieras preferido ser frontman de una banda de rock? No, porque para ser frontman, bueno, Enrique es perfecto, ¿no? Entonces, en mi voz, pues yo sé mis limitaciones en general, y entonces, bueno, ahora empezó un proyecto en solitario, pero bueno, indudablemente la elección de los de Silencio fue la correcta, porque el grupo, pues cada uno en su papel, pues éramos muy buenos. Entonces, creo que fue correcto y me conformo con mi papel de bajista en Héroes del Silencio. Ya, ok. Al final es una amalgama, ¿verdad? O sea, cada quien tuvo justamente, como decís, su parte en ese engranaje y en ese sistema. Entonces, yo creo que todos aportaron lo que tenían que aportar en su momento, ¿verdad? Pero no sé, o sea, luego de la disolución, ¿no se replantearon la posibilidad de seguir haciendo música por lo menos tres miembros que sí estaban interesados en seguir o de plano era una decisión unánime con todos los miembros? Bueno, en algún momento se barajó. Lo que pasa es que Juan tuvo un problema con la mano, una distonía focal en una de sus manos, y entonces, bueno, inmediatamente después de la disolución no surgió nada. Con el paso de los años, hace unos cuantos años estuvimos Juan, Pedro y yo ensayando y haciendo algunas cosillas, pero aquello no llegó a fructificar. Pero bueno, son cosas que pasan. El grupo acabó, hicimos una gira de reunificación y ahí se ha quedado la cosa. Pues empezó fan, siempre imaginable cantidad de veces la pregunta del millón, que no la voy a hacer, ¿verdad? Pero, o sea, obviamente, ¿qué es lo que más extrañas de la banda? Hombre, lo que más extraño es pues todo en general, ¿no? La tarea de composición, las giras, la convivencia, sobre todo la de los primeros años cuando el grupo estaba mucho más unido, ¿no? Digamos que las giras y el proceso de ir poco a poco comiéndonos los países en los que íbamos, pues hombre, fue mellando un poco en el grupo, en la relación interpersonal. Ten en cuenta que estábamos juntos las 24 horas del día durante mucho tiempo a lo largo de muchos años. Entonces, también a eso se sumó el hecho de no descansar correctamente de todo esto, el hecho de no parar y de decirnos, bueno, nos damos un año de sabático, cada uno que haga sus proyectos, que se dedique a su familia, que haga sus cositas, y era un no parar. Entonces, todo eso, bueno, pues fue menoscabando y al final, pues pasó lo que pasó. Pero bueno, he hecho en falta pues todo un poco, porque lógicamente cuando has vivido una experiencia como de tal calibre, pues lo echas mucho de menos. La verdad también te digo bueno, también vivo muy agradablemente ahora y no sé si me daría pereza empezar una gira también. Ya. Pero, o sea, obviamente esa tensión, esa presión de esa convivencia a 24/7, a cuatro, cinco bandas últimamente, razón matrimonio a cuatro o cinco bandas últimamente, es bastante desgastante, Sí, ¿verdad? sí, O sea, es indudablemente. una cuestión Sí, porque que te termina hartando. cuando empezamos, cualquier cosa que pasaba era un triunfo y fuimos poniendo piedra sobre piedra, construyendo el edificio del grupo de una manera, pues éramos cuatro amigos. Y luego, claro, la cosa, pues, hombre, seguimos teniendo amistad, pero claro, la cosa, como dices, pues va degenerando un poco, ¿no? Por el exceso de convivencia, por las tensiones que todo eso conlleva, ¿no? Y sobre todo por el no descanso que tendríamos que haber realizado. Si después de la gira del Espíritu del Vino hubiéramos parado un año y no nos hubiéramos visto las caras y hubiéramos compuesto tranquilamente Avalancha, yo creo que otro gallo hubiera cantado, ¿no? Yo creo que podríamos decir que el grupo aún seguiría funcionando si se hubiera gestionado de otra manera. ¿Y por qué fue esa presión? ¿Fue presión autoimpuesta por la banda? ¿Fue presión puesta por las disqueras, por el manager?
Bueno, todo esto lo explica muy bien Antonio en el libro. La verdad es que el proceso, pues, las cosas van deviniendo poco a poco. Pues, hombre, las compañías de discos lo único que quieren es que saques más discos para aprovechar el momento y vender más discos. El manager lo que quiere es que toques mucho para ganar su porcentaje de lo que gana. Y bueno, y el grupo, como decía Phil Manzanera, es como un petrolero de estos inmensos que tiene una gran inercia, ¿no? Y en el momento que quieres parar ese barco, tienes que parar mucho antes de que llegue a puerto porque la inercia del barco es imparable. Entonces, digamos que nos habíamos convertido en un supermercante que estaba pues, surcando los océanos del mundo y no había manera de pararlo. Y bueno, si hubiéramos, el manager falló, tuvimos que hacernos cargos de la banda, en fin, pasaron muchas cosas que hicieron que el grupo pues fuera poco a poco declinando. Ya. ¿Y qué hay de los excesos? ¿Crees que obviamente pudo haber afectado o en gran medida crees que es una parte que estaba resuelta? Bueno, en el rock and roll siempre ha habido excesos, pero tampoco se tiene que mitificar el asunto, ¿no? Es Claro, como claro. la gente joven cuando se lo pasa bien, se lo pasa bien. Y si estás en un grupo de música, pues también te lo pasas bien. Pero bueno, hombre, todo ayuda, desde luego. Si ves que alguien está muy mal, pues bueno, pues intentas ayudar simplemente y hacer que las cosas se gestionen de una buena manera. Pero bueno, los excesos no tuvieron importancia. Ok, ok, perfecto. Pues yo creo que sí, al final hay un par de preguntas acá que pienso, tal vez estoy spoileando el libro, ¿verdad? O sea, no quiero, o sea, al final lo que queremos es hablar del libro, hablar de tu experiencia sin caer en spoilers y motivar a la gente a que vaya y lo compre. Y bueno, va por la cuarta edición ya, Antonio. Sí, 4 ediciones. Salió en abril, el 15 de abril en España, y tuvo un arranque fantástico. Yo recuerdo que salió a la venta el 15 de abril y unos días antes se vendía ya en Amazon y fue desbordante. Hubo un montón de peticiones de reservas en Amazon. Tanto es así que la editorial tuvo que hacer una segunda edición a la semana. Fue algo impresionante. Yo no daba crédito a las noticias que se iban sucediendo aquellos días. Las 4 ediciones fueron muy rápidas. En mayo se hizo ya la cuarta, luego paró un poco esa inercia, ahora estamos en la cuarta todavía, pero el arranque fue espectacular. También tuve la suerte de que coincidió con el lanzamiento del documental, que tuvo mucho que ver también La en que semana el después. nombre del grupo estuviera sobre el papel de una manera determinante. Claro, los medios de comunicación en España tenían doble atención, tenían el documental de Netflix nada menos, una buena producción de un productor aragonés, un director gaditano de aquí de España, que habían hecho facturado un documental súper sobrio y emotivo, muy emotivo, y a la vez el libro. Entonces, claro, la prensa se volcó, tuvimos muchas entrevistas, Joaquín y yo hicimos algunas también juntos, estuvimos firmando en 4 o 5 localidades, en Zaragoza, en nuestra tierra, en Bilbao. Ahora vamos a ir a Mallorca también para hacer unas firmas y que mi hermano toque sus canciones. Han sido unos meses impresionantes para un autor como yo, que era un poquito desconocido, que apenas había, bueno, publicado mis libros, pero en editoriales muy modestas y sin mucha repercusión. Para mí ha sido un año de locos, ha sido un año que lo he vivido con mucha intensidad y todavía lo sigo viviendo. Por ejemplo, estar con vosotros ahora, hablando con vosotros desde Guatemala aquí, es que es otro lujazo. A mí me parece algo impresionante, es una suerte. Ya. No, de hecho, yo creo que es parte de, ¿verdad? O sea, como a la hora de lanzar un disco, a la hora de lanzar un libro o cualquier otra producción que tengas, una película, pues hay que trabajarle, creo que el doble después en promoción, ¿verdad? O sea, no es que los libros se vendan solos, ¿sí? No es que los discos se vendan solos. Bueno, a no ser que seas una banda como Eres del Silencio, que ya el Avalancha y el Para Siempre creo que se vendieron como pan caliente, o sea, ya había cola de gente esperando. Sí, eso suele pasar, claro. Cuando el grupo ya funciona y ya es conocido y hay demanda de lo que quiere hacer, lo que quiere la gente, pues es comprar sus discos en cuanto salen. Lo cual también me hace acordarme de los principios de la banda, ¿no? Que también están muy bien reflejados en el libro, lo que nos costó pues llegar a un contrato discográfico que en un principio era pues muy leonino, era un contrato que nos tenía cogidos por donde no se debe coger,
tenía cogidos por ahí y nos pagaban muy poco dinero por cada disco y en fin, y la primera producción, pues para nosotros era nuestro primer disco, no fue muy afortunada, pero bueno, funcionaba y era lo que necesitábamos para poder continuar. Entonces, es una de cal y otra de arena, ¿no? En cuanto pudimos tomar un poco las riendas de la portada, de las producciones y por ahí, la compañía ya se dio cuenta de que realmente íbamos muy en serio y que haciendo lo que nosotros queríamos, el grupo funcionaba, ya se desmarcaron un poco de ese afán por manipular y bueno, y las cosas fueron rodadas. Tanto Senderos como El espíritu del vino y Avalancha, pues bueno, son producciones de las cuales tomamos las riendas con Phil Manzanera y con Bob Berrin. Y bueno, el resultado a la compañía de disco le gustó, a nosotros nos encantó y bueno, y la gente parece que también. No, obviamente, por supuesto. Yo creo que al final tenían esa capacidad de sorprender, ¿verdad? O sea, por lo menos en Avalancha, o sea, el sonido más estridente de un rock más gronchero, noventero, creo que también estaba a la altura de las circunstancias, y es lo que la gente esperaba. Con el espíritu del vino, pues también fue una cuestión bastante interesante el ver otro tipo de ritmos, ¿verdad? De repente otro tipo de instrumentos, no tan rock and rollero, pero sí un poquito como más místico, más tirado, por ejemplo, a culturas hindúes, alguna cuestión así. Creo que también esa capacidad de sorprender la tenía la banda, con el rarezas, pues de plano, puchica, o sea, es bien, bien, bien complicado, ¿verdad? O sea, había de todo con rarezas. Yo Sí. creo que para mi gusto, bueno, no sé si el para siempre o el rarezas, pero es que no puede uno definir, decir, bueno, este es mi disco favorito, esta es mi rola favorita de la banda. No sé si te pasa a vos, Joaquín, ahora que digas, este es el disco favorito mío de Héroes y esta es la ópera prima de Héroes, esta es mi canción favorita, mi rola. No, la verdad es que no, porque hay muchas canciones que me traen maravillosos recuerdos. De cada disco te podría decir 5 o 6 canciones sin desmerecer las otras, por supuesto, que me encantan. No puedo preferir una u otra, ¿no? Y es lo que dices, ¿no? También se demuestra una evolución también en la forma de componer, en la forma de producir y un poco acompañar a los tiempos en las producciones. Y también, no sé, a mí me quedaría la curiosidad de escuchar Avalancha con el sonido de Senderos de Traición, por ejemplo. Y no sé, pero claro, eran los tiempos que eran y era lo que nos demandábamos a nosotros mismos, ¿no? Porque el hecho de tocar y tocar en directo, ir a festivales en Europa, compartir cartel con bandas increíbles, ¿no? De rock fuerte, rock duro, pues claro, eso también te motivaba de otra manera y te fijabas mucho en ellos y tus composiciones también querías reflejar todo aquello, ¿no? Entonces fue un poco pues, una evolución del sonido. Yo creo que si ahora Héroes del Silencio volviera y compusiéramos un disco, nos acercaríamos más al sonido de Senderos de Traición que al de Avalancha. ¿Por qué? Regresar al origen. Sí, porque fue un poco, ese es el sonido real, Héroes del Silencio, creo. Ok, ok, ok. De hecho, en la gira de 2007, la mayor parte de las canciones estaban orientadas en ese sentido. Yo creo que los fans lo percibimos también, Sí. ¿verdad? Ya creo que sí se percibe. Y bueno, hablas de haber tocado con grandes bandas. O sea, ¿cuál es el concierto que recordás así? O sea, obviamente todos, me imagino, fueron muy importantes, pero uno que te marcó y que digas, chica, wow, o sea, increíble haber tocado, por ejemplo, con Aerosmith, ¿verdad? O que Robert Plant estuviera en un concierto con nosotros. Pues sí, aquellos festivales de Alemania, el Rock am Ring principalmente, que se hace en Nürburgring, en el circuito de Fórmula 1, en lo que es el paddock. Y bueno, son 2 escenarios y a las 4 de la tarde ya hay 100.000 personas. Y son 2 escenarios que se van alternando grupos y no te sabría decir los carteles ahora, pero eran unos carteles impresionantes. La primera vez que tocamos fue por la tarde, pero luego conforme fuimos progresando ya acabamos tocando en la tarde-noche, ¿no? Y luego pues venían grupos, pues Pearl Jam, yo qué sé, Robert Plant,
Aerosmith en Finlandia, en fin, es que claro, son Black Crowes, mil grupos, ¿no? Entonces, claro, verte tocar con semejantes grupos, pues grupos de los cuales has sido fan, pues la verdad es que es impresionante, ¿no? Es un poco decir, bueno, he tocado techo aquí. Sí, por Permitidme que supuesto. haga un inciso en este punto, porque tengo una lista de los grupos más importantes de aquellos años y la voy a leer para que la audiencia de vuestro programa sepa, ¿eh? Mira, estos Por fueron favor. parte de los grupos con los que compartieron cartel en los festivales europeos y son Lenny Kravitz, Def Leppard, Black Crowes, Robert Plant, Leonard Cohen, Bryan Adams, Fisher Z, Goodfathers, The Kings, Uriah Heep, Beach Boys, Texas, Aerosmith, Joe Cocker, An Emotional Fish, Iron Maiden, Placebo, Danzig, ZZ Top y Rainbow. Esos son unos de los que tocasteis con ellos. Imagínate qué lista de grupos de los 90 tan impresionante. Uf. No, es que de verdad, o sea, imagínate, no sé, o sea, por ejemplo, yo crecí igual como todo mundo, siempre tenemos nuestros ídolos musicales y todo. Imagínate que de repente, o sea, yo fui súper fan también en los noventas de Aerosmith y que haya tenido la oportunidad de conocer a Steve Taylor, ¿verdad? O sea, de una u otra forma te marca. Sí, claro. Imagínate para unos chicos zaragozanos, ¿verdad? Que es provincia española, ¿verdad? De repente mirabas en MTV o no sé si había MTV en España ya para esas épocas, estabas viendo que conocías a Robert Plant, conocías a Nicky Page, ¿verdad? O sea, conocías a Iron Maiden, por ejemplo, ¿verdad? CC Top, y de repente tener la oportunidad de estar en cartelera con ellos y compartir, no sé si camerinos o por lo menos las tablas, compartir escenarios. O sea, creo que es una cuestión también, eh, no sé, como muy alucinante. Sí, sí, pues es alucinante porque realmente estás con tus ídolos tocando, porque de hecho el Rock am Ring, el día de antes de este Rock am Ring de Robert Plant, tocábamos en Viena en un estadio de fútbol, o era en Múnich, me parece que era en Múnich. Bueno, también en el estadio de fútbol de allí, y como los artistas principales tocaban al día siguiente también, porque eran 2 días seguidos, no tocaban los últimos, sino que nos dejaban un poquito a los grupos no tan importantes los últimos, tocar los últimos, por así decirlo. Y yo recuerdo ver a Robert Plant en un lado del escenario mientras estábamos haciendo un bootleg en una de nuestras canciones de Rock and Roll Animal. Entonces, claro, el tío estaba de brazos cruzados en un lado del escenario viendo cómo interpretábamos una de sus canciones. Y esto me retrotrae a cuando yo tocaba con el stick de hockey de mi hermano y tenía la llave puesta en el armario a la altura como si fuera un micrófono que cantaba estas canciones de Led Zeppelin. Entonces, claro, yo me acordaba de ese momento y lo veía ahí al lado y claro, pues te sientes muy feliz. Y así sucesivamente, porque, bueno, pues ZZ Top también compartimos varias veces cartel con este grupazo, con Kenneth Heat también, que lo escuchábamos mucho en casa, un blues de toda la vida. Y dices, madre mía, tocando yo con esta gente y salías de tocar y luego veías el concierto desde abajo y veías un montón de alemanes o austríacos barbudos con sus motos y tal, que te decían así, fantástico, qué buen grupo, buen rock y tal, y decías, joder, pues hombre, eso te motiva mucho y te pone las pilas. No, entre dos tierras. Sí, así era un Sí, poquito. y Antonio, tuviste la oportunidad, perdón, tuviste la oportunidad, Antonio, de conocer también a muchos artistas de los grandes cuando acompañabas a Joaquín en las giras. ¿Qué va? No, yo esta etapa no la viví. Yo viví hasta el 91, que eran las giras que hacían por España. Cuando empezaron a salir fuera, era muy complicado en aquellas fechas ir a verlos a Alemania o a Finlandia o a Italia, era complicadísimo, porque ellos embarcaban en la gira y tocaban cualquier día, ¿no? Yo tenías el fin de semana y justo el fin de semana, yo qué sé, a Hannover, ¿no? Pues era muy complicado. En aquella época no había vuelos baratos ni había las facilidades que hay ahora. No salí, no vi ningún concierto de ellos ni en Europa ni en América. Desafortunadamente estaba fuera de mi alcance por motivos prácticos y económicos.
Cogía mi coche y me iba a Valencia o me iba a Figueras o me iba a Zaragoza, eso sí, lo hice las veces que pude, pero más allá era imposible. Ya. ¿Has venido a América, Antonio? No he tenido la suerte de viajar todavía allí, me encantaría y no espero hacerlo pronto, a ver si hay suerte. Aquí, ¿cuántas veces estuvieron en América? Bueno, en el 92 empezamos en México, que fuimos, bueno, estuvimos un mes o por ahí, y luego estuvimos más ampliamente en el 94 y en el 96. Ya fueron giras un poquito más importantes. Que yo recuerdo, por cierto, en Guatemala, que tocamos en la Plaza de Toros, que en medio del concierto cayeron unos trozos de piedra de la parte trasera, que hubo ahí algún problema, que yo decía, madre mía, la que se podría haber liado aquí. Sí. 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 O sea, de los dos conciertos en Guatemala, ¿cuál te gustó más? Hombre, el último, el de la gira de 2007, el último es el más impresionante, porque aparte era el primero de la gira de 2007 y estuvo espectacular. Estuvo muy, muy, muy bueno. Ya. Eh, Era un poco el primer concierto que hacíamos en muchos años, el ambiente fue espectacular y bueno, fue el concierto de reencuentro y lo recuerdo con mucho cariño. Ya, por supuesto. Y bueno, y de Guatemala, ¿qué recuerdas? ¿Qué te gustó? ¿Qué memorias tenés? Bueno, la verdad es que cuando estás de gira es complicado. Si tienes al día siguiente un viaje o vienes de algún otro sitio, es complicado ver disfrutar el país. A mí me encanta porque, bueno, sí que recuerdo que, por ejemplo, en Honduras teníamos unos días libres y que sí pudimos estar en algunos días por ahí en la costa y tal. Pero en Guatemala veníamos de no sé dónde, no sé si de Colombia, y nos íbamos a no sé dónde, supongo que a Honduras, y estuvimos pues 2 días. Entonces, la verdad es que en 2 días te da tiempo a descansar, comer algo, tocar, volver a dormir y al día siguiente tienes que irte. Entonces, desgraciadamente así fue. Bueno, y en el 2007 que sí que estuvimos en algún sitio comiendo el día de antes y tal, y sí que recuerdo pues que se come muy bien, por ejemplo. Bastante bien. Ahorita, cuando tuvimos la oportunidad de convivir con Pedro, lo primero que él pidió fue guacamole con nachos y mucho tequila. Así, entonces, o sea, es una cultura mexicana, pero se da mucho, mucho el guacamole por acá, el aguacate, pues. Sí, sí, estupendo, estupendo. Sí, bueno, yo creo que tendrían que venir, Antonio, Joaquín, ¿verdad? O sea, así como, no sé qué pensás de los tributos, hay innumerable cantidad de bandas tributo también, o sea, te digo, ahí hemos tenido la suerte, yo al menos, de conocer a Joaquín, a Gonzalo y a Alan, ¿verdad? Eh, ¿te ves involucrado en un tributo a futuro? No, yo entiendo que Pedro, Gonzalo y Alan pues colaboren con bandas y hagan estos tributos, pero yo no me siento motivado para hacerlo. Yo ahora estoy más dedicado a mi proyecto en solitario y bueno, prefiero hacer estas cosas que tributos. Ya, pero háblanos de eso. Emociones se llama tu disco. Sí, bueno, lo publiqué hace ya 3 meses en digital, está publicado. Y ahora estoy esperando el físico porque lo quiero tener. Está autoproducido y autoeditado. Y bueno, espero tener las copias prontito para poder distribuirlas y espero hacerlo a través de Amazon. Van a ser pocas copias, van a ser 500 CDs y 500 vinilos que incluirán un CD de cortesía y seguramente lo distribuya por Amazon porque me parece la manera más de llegar a más gente de una manera sencilla, ¿no? Porque claro, al hacerlo yo mismo, autoeditarlo, no tengo acceso a las distribuidoras, etcétera, etcétera, y me parece lo más sencillo hacerlo así. Y bueno, es un puñado de canciones que tenía desde hace mucho tiempo ahí en el tintero. Y bueno, he querido aprovechar este año que estaba la película y el libro de Antonio y me dio motivación para acabarlas y bueno, las he editado y ahí estamos en ello. Hola, ¿estás ahí? Eh, ¿Se te ha congelado a ti también, Antonio? A mí no, a sí, no, no, a él sí, no lo veo, o sea, no le oigo ni se mueve en Y yo. pantalla. No sé. No sé desde cuándo. Tiempo restante.
Alejo, ¿hola? Ahora, ¿no? Hola, Hola, Ahora. Nos ¿sí? había ¿Me escuchan? congelado tu imagen. ¿Sí me escuchas? Ahora ahora sí. sí. Ok, ¿ya me escuchan? Sí, Sí, sí. Ok, perdón. nada. Tal vez hablamos un poco sobre emociones, Joaquín, que ahí, en esa parte te perdí. Sí, bueno, comentaba que son unas canciones que tenía de hace tiempo, que tenía ahí, bueno, y he aprovechado este año que salió la película y el libro de Antonio, pues digo, eso fue un poco el motivo de sacarlas ya, aprovechar este tirón y sacarlas. Y bueno, ha sido todo autoproducido, me lo he grabado en casa, me lo he producido yo, lo he mezclado y he hecho todo el diseño gráfico y todo. Y bueno, espero sacarlo. Las pocas copias que voy a sacar van a salir ahora a través de Amazon. Otra vez se ha quedado cortado. Pues sí. Ok, buenísimo. Ah, Pues vale. mira, ¿sí me escuchas? Sí, ahora sí. Sí. Pues mira, de verdad, yo estuve escuchando el disco, me parece también bien interesante también. Tiene un sello muy particular y es la tonalidad de tu voz, ¿verdad? O Sí. sea, creo que también corresponde mucho a los bajos. ¿Te gusta? Me imagino que es tu estilo musical. Bueno, sí, me encuentro cómodo cantando en más en graves que, por ejemplo, lo que hacía en los coros de Héroes, ¿no? Siempre cuando haces unos coros, bueno, pues intentas reforzar una voz y Enrique pues tenía una voz y yo reforzaba con los coros. Pero yo me siento más a gusto cantando en ese tono un poquito más grave, simplemente. Ok. Pues de verdad, Antonio, Joaquín, muy agradecidos con ustedes por el tiempo, por hacernos el espacio, por estar acá con este servidor, ¿verdad? Lamentablemente, pues el tiempo en televisión es muy corto. Invitados para una próxima oportunidad, le decía yo a Antonio, pues vamos a adquirir el libro, de repente pues tenemos la oportunidad ahí de tener el autógrafo de ambos, si no, pues en algún momento estamos en España y me gustaría pues poder compartir un café, una cerveza con ambos o con uno a la vez, independientemente de cómo sea. ¿Dónde podemos adquirir tu libro, Antonio? De momento se está distribuyendo en México, de Amazon México y de algunas cadenas de librerías de allí, Sandbox, Gonville o no. Tampoco estuve charlando con un seguidor de la banda. Debería animarse a alguna editorial guatemalteca o a echarlo allí o importarlo. De momento no sé, la manera de comprarlo quizás sea a través de México o Amazon en general. Amazon. Tengo, creo yo, algunos amigos que trabajan en editoriales en Guatemala. De repente hacemos un contacto y quien quita podamos servir de enlace, ¿verdad? O sea, Claro, al final, pues hay Claro, un caudal de fans muy, muy impresionante, muy grande por acá. exacto. seguro. Entonces es una editorial que tiene que estudiar el mercado y si ve que el libro tiene una posible respuesta, pues lo pueden editar o pueden comprar la edición española, como han hecho en México. Ok, perfecto. Pues Antonio, Joaquín, de verdad, un verdadero gusto, un verdadero honor. Invitadísimos. Esta es su casa cuando quieran regresar. Pues muchas gracias a ustedes por acompañarnos, a ustedes también por vernos. Recuerden, esta es una entrevista exclusiva para El Alejo, ¿verdad? Joaquín Cardiel, Antonio Cardiel, bajista de Héroes del Silencio, escritor del libro Héroes de Leyenda, la historia jamás contada sobre la mítica banda española. Un fuerte abrazo, Joaquín y Antonio. Gracias por estar con nosotros. Un abrazo. Abrazo Venga, que grande vaya muy para, bien. A ver si nos podemos ver por allí. Chao. Nos un vemos por abrazo muy ahí. grande a todos Gracias. los amigos de Hasta pronto. Guatemala. Chao, Eso es. gracias. Chao. Estás viendo Canal 9. Somos más televisión.